Muy buenas tardes, mi nombre es Eloísa Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. A continuación me permito hacer la sustentación del análisis de un problema ético escogido entre 5 que fueron planteados, los cuales son: problema 1, fundamentalismo religioso; problema 2, discriminación de género; problema 3, desarrollo sostenible y humano; problema 4, corrupción; problema 5, plagio y derechos de autor. Para mi caso, el problema a tratar es el problema 4, corrupción. La corrupción se genera cuando un servidor público que se encuentra realizando labores en instituciones estatales actúa en pro de sus propios beneficios o en pro de terceros, en detrimento de los intereses del Estado y de los ciudadanos. Es evidente que la corrupción es mala y que es uno de los elementos que más efectos nocivos causan en la sociedad. Sin embargo, como es un tema tan complejo, debemos tener en cuenta muchos de sus elementos para realizar un adecuado proceso de análisis de los casos de corrupción que se generan en el país. Para analizar la corrupción hay que tener en cuenta dos elementos: uno, referente a tema de cultura política, y otro referente a temas de control político por parte de la sociedad civil. Si bien la cultura política refiere a los elementos desde los cuales se construyen las dinámicas de formación y ejercicio de las instituciones, uno de los elementos particulares en la actualidad es la falta de interés por parte de los ciudadanos en los temas que tienen que ver con lo político y con lo estatal. La falta de credibilidad en los sistemas políticos lleva a cabo la generación de un escenario en el cual las mayorías de los ciudadanos no tienen interés en particular de estos sistemas. A partir de esta apatía por lo político se genera la falta de control civil sobre los procesos que se llevan a cabo. Por lo tanto, el ejercicio de los servidores públicos no despierta interés en los ciudadanos, de manera que las decisiones que se tomen en los procesos que lleven a cabo no son controlados ni sancionados. Esta sustentación se realiza con base a las características de este dilema ético escogido, la afectación que el mismo tiene sobre la comunidad, la comprensión de este dilema ético desde la perspectiva de la cortina y la relación existente o no con la política según la perspectiva de Sánchez. Y por último, la afectación que este dilema ético puede tener en el ejercicio de la profesión. Según lo anterior, se puede decir: la corrupción tiene que ver con el efecto de dañar algo. Es un dilema ético que afecta la moral y la integridad de las personas en su conducta, donde se busca alcanzar propósitos particulares perjudicando a otros. Son acciones que están por encima de las leyes establecidas y que no se identifican ni comulgan con el bien común. Muchas veces es la cultura la que determina las acciones de corrupción, ya que dentro de las características de supervivencia que tiene todo hombre, las cuales básicamente tiene que ver con producir y con buscar protección, lo cual lo conlleva a desarrollar acciones individualistas y o colectivas donde se mezcla el poder con el amor y surgen los deseos propios de un contexto que solo demanda pero no ofrece. Entonces esto deriva un comportamientos corruptos que se manifiestan desde el propio individuo, su ámbito familiar y la sociedad en ámbitos académicos y gubernamentales. El dilema ético de la corrupción afecta a la sociedad porque implica una contracción entre las responsabilidades privadas y las públicas, ya que si un individuo que tiene cierto nivel de influencia social busca cubrir las necesidades de su familia únicamente, terminará afectando al resto de la comunidad. La corrupción afecta a la comunidad porque está basada en principios como el fin justifica los medios, donde la manifestación de nuestra conducta es cultural y donde vamos absorbiendo patrones de comportamientos que marcan las ideologías y creencias basadas en supremacías sin límites marcados de conductas sociales, así como desde pequeños se ve cómo se transfieren
lo que es ético o antiético. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la corrupción sí somos todos. Lo somos desde el momento que estamos viendo cómo arreglamos las cosas para nosotros o nuestro grupo, sin pensar en las consecuencias que estos comportamientos traerá a los demás. Desde la perspectiva de Adela Cortina, la corrupción viene cuando realmente no existe una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, apelando a este resquicio de libertad consistente que nos convierte en seres capaces de volar, preferir y escoger. Cortina menciona que es conveniente estar vigilantes al conformismo que propenden los grupos sociales con la dejación del espíritu crítico y la exclusión de quien no puede reciprocar, porque son dos riesgos moralmente insasumibles. La corrupción es un dilema ético muy ligado a la política, ya que este tipo de actividades involucran intereses comunes por encima de los particulares mediante la formación y el ejercicio de las instituciones, lo cual obliga a mantener un margen de error mínimo en la ejecución de actividades tendientes a la mejora general de una población, donde hay toma del poder por delegación y control de recursos públicos para proteger los derechos fundamentales de la sociedad. Desde la perspectiva de Sánchez también se acentúa el hecho de la existencia de la corrupción en relación con la política debido a que esta última influye en dos aspectos esenciales: uno ideológico, que constituye los fines que persigue, y el práctico instrumental, que indican las tácticas, estrategias y medios para alcanzar los objetivos que aspira a realizar. Las contradicciones entre estos dos aspectos es lo que desencadena en la corrupción. La corrupción es un mal que afecta directamente al ejercicio de la profesión, ya que siempre se estará expuesto a situaciones donde tomar decisiones corruptas repercutirá no solo en la vida del profesional, viciando su calidad humana, sino también su ejercicio, exponiéndolo a sanciones y pérdidas que terminarán afectando su entorno familiar, social y económico. El ejercicio de la profesión puede verse directamente afectada por la corrupción cuando la necesidad de conseguir dinero suficiente y la remuneración no cubre estas necesidades, el inconformismo laboral, la falta de compromiso personal y la falta de formación ética de los profesionales. Gracias.